Esto es para que nos sintamos orgullosos de lo que hace 200 años hicimos. Allí mostramos lo que es la Cordillera Blanca en el Perú. Por esa cordillera, a 5.000 metros de altura, pasó nuestro ejército unido libertador. Y están los campos de batalla de Junín y de Ayacucho, que pocos tenemos la oportunidad de conocer porque, bueno, está a bastantes kilómetros de aquí. Mi exposición se titula Ayacucho, 300 años y 4 horas. ¿Por qué 300 años y 4 horas? Porque, bueno, tuve la experiencia estudiando en el exterior de que nuestras batallas, nuestra gesta emancipadora y la independencia es subestimada en esos grandes centros de la historia mundial, sobre todo en los anglosajones. Me recuerdo que en Francia me decían mucho, mire, ¿cuánto duró la batalla de Ayacucho? Y yo decía, bueno, duró 3 horas y con la capitulación fueron 4. ¿Y cuántos hombres pelearon ahí? Bueno, fueron casi 15.000 hombres. No, vale, pero en Waterloo pelearon 500.000. Y en Austerlitz pelearon 180.000. Y la batalla duró tantas horas. Entonces siempre es como una comparación mezquina entre las batallas europeas sobre todo y nuestras batallas. Y haciendo los estudios correspondientes uno se percata que no fue que duraron 4 horas tampoco, ni duraron 45 minutos como Junín. Es que detrás de ella hay 300 años de historia. Para llegar allí, a esos 5.000 metros de altura, para pasar todos esos obstáculos que han venido referenciando nuestros ponentes anteriores, para hacer toda esa gesta impresionante, esa hazaña, que de no estar escrita en los libros, de no estar escrita en los partes, en los documentos oficiales, uno pensaría que es un guión de una película, porque ha sido una hazaña extraordinaria. Entonces quiero resaltar eso. No es que estamos peleando en esas 4 horas, no, son 300 años de lucha antes de llegar a Ayacucho, porque desde que los invasores europeos colocaron su pie en las tierras americanas, nosotros estamos luchando justamente para liberarnos. Y por eso sería mezquino decir que solamente duraron 4 horas o 45 minutos. Fíjense que la hazaña es de tal magnitud que ahí les muestro un mapa a continuación donde sale la distancia recorrida por el Libertador desde Caracas hasta La Paz, allá en el Desaguadero, en lo que hoy es la actual Bolivia. 4.500 kilómetros. Hay gente que critica, se ha montado un caballo en el Junquito 5 horas y ya piensan que la gran hazaña. No, hay que ver, irse en un caballo desde Caracas hasta allá, irse en barco también era una travesía impresionante, como lo decía ahorita el profesor. Muchísimos soldados morían justamente en esas travesías y los peligros que, bueno, acarreaba irse por mar. Y luego no solamente es eso, sino que Bolívar llega ya a La Paz y luego en 1827 tiene que regresarse, ¿no es así, profesor Carrero? Mi querido profesor, y se regresa justamente desde La Paz y llega a Caracas nuevamente acumulando 4.500 kilómetros más. O sea que si nosotros hacemos un vuelo en avión desde la América del Sur y nos vamos a Europa, en 7.000 kilómetros alcanzaríamos a llegar a España con ese recorrido que hizo Bolívar. Y si le agregamos 2.000 más, ¿no es así, profesor? Para llegar a los 9.000, estaríamos entonces casi ya pasando Moscú, estaríamos allá adentrándonos en Rusia a esa distancia que recorrieron nuestros próceres. Entonces, por eso le digo que sintámonos orgullosos de lo que hicimos y de esa hazaña tremenda. Bien, a continuación ahora, les quiero mostrar que nuestra motivación para ir al Perú, que es una de las cosas más importantes, ¿cuándo empezó Bolívar a pensar en el Perú? Bueno, su primera carta es de 1814. Cuando envía una carta ya menciona el Perú como un objetivo, bueno, militar, porque estaban un gran cúmulo de fuerzas allí realistas y había que desalojarlas del continente, porque nuestro pensamiento de la Constitución, de nuestra primera Constitución, habla justamente que nosotros no nacimos para darnos la independencia, nosotros los venezolanos. Ya aquí hablábamos de un continente colombiano, porque la idea de Colombia es una idea de nuestro Francisco de Miranda, fue que la concibió. Porque la idea de Colombia la materializó Simón Bolívar, cuando agrupó justamente a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, ahora también Panamá, en su momento. Y bueno, son ideas de venezolanos los que pensaron ese gran continente colombiano. Pero fíjense cómo esos legisladores en esa época ya pensaban y se proyectaban a que era más allá de nuestras fronteras esa independencia. No era para nosotros, no fuimos mezquinos en ese sentido, sino que pensamos realmente en grande. Por eso es que el Perú está incluido allí. Y esto lo digo porque, bueno, surgen corrientes, ¿no? El hombre ambicioso,
el hombre que quería simplemente apoderarse de los territorios. Quiero aclararles que nosotros fuimos al Perú y se cumplió la promesa que hizo el Libertador. Llegaremos al Perú, le daremos su libertad, pero ningún venezolano, ningún colombiano se traerá a su hogar un grano de tierra del Perú. No pretendemos un centímetro de tierra de los pueblos hermanos que hemos liberado. Ni nos trajimos tampoco una morocota, un diamante, riquezas, no. Nuestros soldados y soldadas llegaron a estos pueblos de regreso con sus heridas de la guerra, pero sobre todo con el orgullo de haber dado la libertad. Eso es algo sumamente importante. Bueno, y fíjense que luego de que hablo de la Constitución Nacional, la siguiente por favor, tenemos aquí la situación política del Perú, que es una situación compleja. Mire, yo no entendía la situación del Perú. Tuve la suerte de leer el libro de mi profesor, el maestro Sergio Gelfenstein, que fue donde pude entender, profesor, el mare magnum que había allí, el pandemonium que había en el Perú desde el punto de vista político. Lo resumo en este simple pensamiento. Fíjense que es síntesis la de Bolívar, ¿no? Los Pizarros y Almagro pelearon, fueron los conquistadores del Perú. Peleó la Serna con Pezuela, que eran los virreyes. Peleó Ribagüero con el Congreso, su primer presidente, Ribagüero. Peleó Torre con Ribagüero, o sea, el otro presidente peleó con el que estaba. Y con su patria Torre. Ahora pues Olañeta está peleando con la Serna, una vez más los españoles, y por lo mismo hemos tenido tiempo de rehacernos y de plantarnos en la palestra armado de pies a la cabeza. Eso resume. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Te coloco unos nombres allí y se dará cuenta que esa misma confrontación continúa en el Perú. Es bastante compleja la situación allá política. Y a eso se enfrentaba justamente el Libertador Simón Bolívar. Y con eso quiero resumir para no adentrarme mucho en el tema de lo que estaba ocurriendo cuando Bolívar llega ya en septiembre del año 1823 al Perú. Y bueno, se consigue con una situación político-militar bastante complicada. Recordemos que San Martín, José de San Martín, al que los peruanos llaman su protector, había declarado la independencia del Perú en 1821, pero fue una simple declaración. El ejército realista quedó intacto en el Perú. No se dio una batalla contundente que los derrotara. Simplemente se fueron al sur, al Cusco, al Desaguadero, y allá acumularon casi 10.000 hombres que después se transformaron en 20.000. Entonces, bueno, no se hizo nada realmente bajo el gobierno de San Martín para poder derrotar a esa amenaza que estaba allí. Le va a corresponder a Bolívar y a Sucre hacer realmente, materializar esa independencia. Fíjense que entonces que su tema era, y lo voy a resumir en otro gran pensamiento, cuando Bolívar sale de Lima en 1823 rumbo al norte, porque bueno, la amenaza de ese ejército se vino contra Lima, había que desalojar la ciudad. Ribagüero, uno de los presidentes que había invitado a Bolívar al Perú, se había alzado contra el Congreso y le pidieron a Bolívar que lo sometiera a Ribagüero, porque bueno, no respetaba a los diputados, al poder legislativo. Bolívar cae enfermo en Pativilca en enero de 1824, y él resume su estrategia de lo que iba a hacer, como ocurrió exactamente en estos términos, cuando habló con el general Mosquera, quien era su enviado plenipotenciario para hacer los tratados de liga y confederación con el Perú y otros países, Argentina, Chile, y él lo consigue allá enfermo Bolívar, desnutrido totalmente, flaco, a punto pues casi de la muerte, muy débil, con ojeras. Y bueno, hablando con él le pregunta al Libertador, y ahora en esta situación en la que estamos, ¿qué vamos a hacer? Y es cuando él se levanta, que el famoso grito de triunfar, le dice. Fue como un rayo, como algo que le entró, y el hombre se levantó de esa silla de baqueta donde estaba sentado, y bueno, y expresó esto que está aquí, y dijo, esta estrategia se resume así: si los españoles bajan de la cordillera a buscarme, infaliblemente los derroto con la caballería. Si no bajan, dentro de 3 meses tendré una fuerza para atacar. Subiré la cordillera y derrotaré a los que están en Jauja. Y así ocurrió 3 meses después, exactamente. En marzo, en mayo de 1824, ya Bolívar estaba enfrentando esa cordillera que acabamos de ver en el video, esa cordillera blanca, pasando sus casi 6.000 hombres, 7.000 hombres por esa cordillera y avanzando justamente en acción ofensiva contra el ejército realista.
Fíjense que luego se va a dar la batalla de Junín. Aquí simplemente quiero aclarar, porque este tema se ha tocado en otras oportunidades, no es de este coloquio. La batalla silenciosa, 45 minutos aproximadamente, choques de caballería. Pero lo más importante allí fue que Canterac, lo decía el profesor Puño, que estaba aquí hace rato, que era un hombre en general invicto en el Perú. El ejército del Perú tenía 14 años invicto. No había derrotado a nadie, no había podido nadie contra él. Y en esa persecución que se hacen en Junín antes de caer en la batalla, el ejército de Canterac iba hacia el norte y Bolívar iba hacia el sur buscando el enfrentamiento. Cuando llegan al lago de Junín, el ejército de Canterac siguió por el lado este y Bolívar se metió por el lado oeste del lago, ¿no? O sea que no coincidieron unos con otros. Pero cuando llegó Canterac al Cerro de Pasco, preguntó, ¿dónde está el ejército de Bolívar? Porque pensó que con su gran caballería y su gran ejército de casi 7.000, 8.000 hombres, iba inmediatamente a amedrentar al Libertador y este se iba a replegar a sus posiciones. Y le dijeron, no, se replegó Bolívar, no se replegó, General Canterac está buscando, va bajando porque creo que le va a cortar la retirada. Ahí fue donde el hombre dijo, bueno, pero ¿a qué me estoy enfrentando aquí? O sea, venía en una acción realmente audaz, ya Bolívar lo estaba persiguiendo, hace que retroceda, se da la batalla de Junín allí, en ese choque, en la pampa de Junín, y bueno, derrotamos el elemento principal del ejército realista, que era efectivamente su caballería, porque allí estaban todos los europeos, conformaban esos 1.200 hombres de la caballería española, y nosotros logramos derrotarlo en esos 45 minutos que duró la batalla, que fue casi ya cayendo la noche. Logramos derrotarlos y ponerlos en fuga. Fíjense que la fuga fue de tal manera, tan precipitada, que ahí les muestro en esa lámina. Allí hay 300 kilómetros, 500 kilómetros desde Junín hasta el Cusco. Pero nada más las primeras 48 horas de la retirada de Canterac con su ejército, lo que le quedó de la caballería y su infantería, recorrió 160 kilómetros en 48 horas. Estamos hablando de caminar un promedio de 80 kilómetros diarios. Hay que ver la cara de eso. 80 kilómetros diarios, día y noche. ¿Sabe cuánta gente perdió el ejército realista en esa operación de retirada? Casi 2.000 hombres. Entre fusilados porque se querían desertar, entre los extenuados, cansados. Relata que en la noche tenían que encerrar a los soldados y amarrarlos con unos mecates para que no se escaparan, porque bueno, hundió el pánico. Primera vez que los derrotaban y de esa manera. Y no solamente eso, sino que el ejército libertador comenzó también una persecución contra ellos. Así nos vamos a trasladar entonces hasta lo que es el río Apurímac, ya en la parte central del Perú. Ahí vemos lo que es la famosa ciudad del Cusco, ciudad de los incas, ciudad donde Pizarro, bueno, se estableció el virreinato del Perú. Y fíjense que con el color rojo están las tropas del general Sucre. En el interín de esa huida, recuerden que estamos en septiembre, llega una carta mortal para el Libertador, enviada por Santander, donde le anuncia que bueno, el Congreso de Colombia tomó la decisión nada más y nada menos que relevarlo del mando. En plena acción, en plena campaña militar, al general que está al mando en jefe lo releva. Porque bueno, ya era dictadura del Perú, no había una ley que lo amparara, etc. Bajo un subterfugio legal le quitan a Bolívar justamente el mando, y es por eso que le cede el mando a Sucre, para que continúe la campaña, y él se tiene que ir a Lima a atender otros asuntos. Pero básicamente fue por eso. Esa fue una de las primeras puñaladas de Santander y de ese Congreso contra el Libertador. Y bueno, por eso es que llega Sucre justamente aquí a esta parte de la batalla. La gente dice que no, que me quedan 5 minutos más. A mí sí me están contando exacto. Bueno, a partir de ese momento, fíjense que se va a iniciar entonces lo que llaman el famoso repliegue. El famoso repliegue. Vamos a pasar a esa lámina, por favor, a la siguiente, y va a comenzar, fíjense, repliegue en azul las tropas realistas, cómo comienzan ellas a avanzar del Cusco, tratando de rodear a Sucre. Sucre se va replegando paulatinamente todo lo que es el mes de noviembre. Ellos tratan de cortarle la retirada a Sucre hacia lo que es el Valle del Jauja, y luego esos dos ejércitos van a marchar en paralelo a partir del río Pampas, van a empezar a marchar en paralelo hasta que van a llegar a Carpaguay, donde ocurre un primer encuentro. Y al final se establece Sucre en la pampa de Quinua y el ejército realista en lo que es el Cerro Condonculca. Es ya Ayacucho, pero fue un mes completamente de persecución. Ahí tienen el campo de batalla, que quería reflejárselos así en esta vista aérea. Fíjense que tiene allí el Cerro Condonculca,
tiene unos grandes talud a la derecha y a la izquierda igualmente, que limitaban el campo de batalla de eso. Sucre escogió ese campo de batalla increíblemente, y lo escogió militarmente porque lo primero que dijo fue: quiero hacer sentir a mis tropas que no hay salida aquí, no hay escapatoria. O sea, nosotros tenemos que pelear, vencer o morir, y eso potenciaba nuestro ejército. Los españoles pensaron que el campo lo habían escogido ellos y se establecieron en una altura tratando de cortar la retirada de Sucre, cuando realmente se estaban buscando un tremendo obstáculo que al final los va a terminar derrotando. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí quiero simplemente explicarles, vamos a colocar los nombres de los jefes de divisiones, ¿verdad? En el ala derecha nuestra estaba el general José María Córdoba, en el centro con la reserva el general Jacinto Lara, y en la izquierda nuestra el general José de la Mar peruano con la legión peruana y los batallones peruanos. En el lado español de los realistas teníamos entonces en la derecha el general Villalobos, en el centro el general Monet, en el ala izquierda el general Jerónimo Valdés, el más intrépido de sus generales, y tenemos en la caballería el general García Camba. Aquí lo que quiero informarles simplemente es que el plan de los españoles consistía en lo siguiente: ellos querían hacer un gran movimiento por el ala izquierda nuestra, a la derecha de ellos, para golpear a los batallones peruanos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían menos experiencia de combate. Los batallones colombianos, estaba Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, venían de grandes campañas, la de Boyacá, la campaña de Carabobo, eran gente curtida, eran batallones que tenían experiencia en combate. Por eso es que el primer golpe se lo dirige el general La Serna justamente a Valdés. Y luego de eso, que ocasionaron ese primer envolvimiento, lo siguiente era fijar por el centro del campo, ¿verdad?, para hacer que el dispositivo nuestro, que se encontraba llamando la atención por el lado izquierdo, romper ese dispositivo defensivo y hacer girar, hacer bascular nuestro ejército y atacarlo entonces, de esta manera debilitarlo y atacarlo por el flanco. Una operación que llaman de yunque y martillo, como dicen en los medios militares. Nosotros, por nuestra parte, simplemente era una espera o una defensa activa, es decir, esperábamos el golpe justamente como lo había adivinado Sucre por el lado izquierdo, ¿verdad?, protegernos en el lado izquierdo y atacar nosotros a la menor debilidad de ellos en el centro, y así fue que ocurrió justamente la batalla. Adelante, por favor. Ya aquí es el desenvolvimiento. A las 10 de la mañana comienzan los primeros fuegos de artillería, comienzan ellos a posicionar su artillería, dificultar el terreno para bajar los cañones, 11 cañones tenían en total. Nosotros desplegamos nuestros primeros movimientos con la división de general Córdoba y la caballería de Miller en el centro. Ellos hacen su jugada del movimiento por el flanco izquierdo, chocan con la división peruana de la Mar, y mandamos nuestra reserva inmediatamente. Sucre, en su misión de contener allí en ese flanco y atacar por el centro, contiene justamente en el flanco izquierdo, y luego ellos, Rubín de Celi, comete el error que había dicho aquí el profesor anteriormente, se abalanza sobre las fuerzas nuestras, lo destruimos y comienzan a debilitar. Envolviéndose a la izquierda y luego penetrando en su dispositivo hasta subir al Cerro Condoncurca y provocar la retirada del ejército realista. Poco atropellado y rápido, pero el tiempo aquí apremia. Bueno, esa gran estrategia del general Sucre, en ese tiempo que lo persiguieron en noviembre, el ejército realista intentaba colocarse delante de él, detrás de él, flanquearlo. Y Sucre se reía y decía: no me importa dónde se coloquen, se pueden colocar adelante, detrás, de un flanco, igualito, cuando yo me decida dar la batalla, los voy a derrotar. Fíjense que minutos antes de la batalla, Monet le propuso a Córdoba: vamos, ríndanse, están rodeados, vean el terreno que ocupan, le dijo él. Nosotros estamos en las alturas, los españoles, los estamos viendo todos desde aquí. Tienen los flancos, ustedes no tienen forma de hacer un flanqueo contra nosotros porque los talud se lo prohíben. Y bueno, tenemos la artillería, 11 piezas, ustedes no tienen, y tenemos más hombres que ustedes. Y Córdoba le dijo: es verdad, general, usted tiene toda la razón, todo parece estar a la ventaja de ustedes. Solamente ustedes tienen una cosa, no tienen algo que tenemos nosotros. ¿Qué cosa? Los soldados que tenemos nosotros, eso es lo que no tienen ustedes. Y así los derrotamos. Bueno, resultado de la batalla.
Muertos, 1.800 muertos, 700 heridos por el lado realista. Nosotros tuvimos 310 muertos, 609 heridos. Una batalla de grandes hazañas donde se destacó José Lorenzo Silva, Lucas Carvajal, Camacaro, en fin, gran cantidad de actos heroicos que, bueno, sería interminable contarlos acá. Y fíjense lo importante, ¿no? Dice Sucre, se hallan por consecuencia en este momento en poder del Ejército Libertador 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484 mayores y oficiales, más de 2.000 prisioneros de tropa, inmensa cantidad de fusiles, todas las cajas de guerra, municiones y cuantos elementos militares poseían. Y ahí vemos, fíjense, en ese cuadro hermoso anterior de Martín Tovar y Tovar, vemos justamente recibiendo Sucre al general Canterac y vemos a la izquierda, ven a los oficiales españoles derrotados con bandas en los brazos, con cabestrillos, etcétera, bueno, reflejando lo que fue esa derrota y ese parte que le está dando justamente Sucre al general en jefe Simón Bolívar. En la siguiente simplemente queremos relatar esa imagen que es la capitulación de Ayacucho, que fue tan magnánima que Valdés a las 7 de la noche estaban ellos en el cerro todavía 6 de la tarde, cerro Condoncurca, viendo qué iban a hacer, porque le quedaban todavía algunos hombres. Comenzaron unas amenazas a los soldados españoles, bueno, o peruanos que estaban en el ejército español, que querían desertar, se estaban amenazando los jefes, y ellos decían, bueno, no podemos hacer, aquí vamos a morir de frío esta noche, si no nos matan los indios en el camino, si tratamos de huir. Y bueno, peor es que nos agarre el Ejército Libertador y nos terminen de matar, porque venían con la imagen de lo que ellos habían creado en Venezuela hace mucho tiempo, que fue la guerra a muerte. Ellos sí sabían, eran expertos en eso. Cuando de repente llegó el general Jacinto Lara y le ofreció esa tremenda capitulación honrosa que hace honor justamente al espíritu americano, el espíritu de la bondad, el espíritu, bueno, de la paz, que fue lo que les ofreció Sucre. No lo podía creer el general Valdés. Decía que la situación de ellos era como una plaza rendida, que ya no, el enemigo podía hacer con ellos lo que le diera la gana. Y bueno, le ofrecimos justamente fue la paz. Y por último, tenemos aquí este relato donde fíjense que dice algo tan hermoso, ¿no? Las fuerzas le fueron entregadas también por la capitulación las provincias todas del Virreinato de Lima, hasta las que distaban más de 200 leguas del campo de batalla, con sus jefes, oficiales, tropas, almacenes y cuanto pertenecía al rey en las 500 leguas que hay desde el Desaguadero al Callao. Y hasta los buques de guerra fueron comprendidos y obligados por él a salir de la mar del sur, resultando además la pérdida del inmenso y rico territorio del Perú en un solo día y en una sola batalla. Más nada. La siguiente, por favor, y terminamos. Para nosotros la patria es América. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Solita. Excelente su participación dentro de este coloquio. Gracias. ¡Bravo! Bueno, luego de esta